Muy bien, pues vamos allá, vamos a comenzar. Aquí salgo al live, creo que era así, que se hacía esto. Así que muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestro shiur de hoy, shiur de Perashat Shemini. Este Shabbat tenemos nuevamente la suerte de tener dos, eh, la suerte de tener dos parashiot o dos Sifre Torah. Bien, ¿por qué? Porque vamos a completar toda la serie de las 4 parashiot que llevamos estudiando desde un poquito antes del comienzo del mes de Adar segundo. Hemos pasado por Parashat Shekalim, hemos pasado por Parashat Zahor, hemos pasado por Parashat Pará la semana pasada y este Shabbat tenemos la lectura que se llama HaHodesh, es decir, en el momento en el cual la Torá nos ordena y nos indica que los meses no solamente los tenemos que contar, sino que tenemos que empezar a contarlos a partir del mes de Nisan, que llegará para nosotros, Bezrat Hashem, en buena hora, la semana entrante. Pero hoy vamos a hablar particularmente de Parashat Hashavua, Parashat Shemini. Y vamos directamente al grano, vamos a entrar directamente al tema. Dice, el nombre de nuestra parashá se llama Parashat Shemini. Es un nombre, es un nombre bastante particular. Comienza la parashá diciendo Vayhi Bayom Hashemini, y fue en el 8º día. Y Rashi en el lugar directamente empieza y dice Vayhi Bayom Hashemini, Shemini la Miluim, el 8º día de los días de entrenamiento. Es decir, la parashá de la semana pasada terminó cuando se iba a erigir el Mishkan, que sabemos que fue el 1 de Nisan. Los 7 días previos estuvieron practicando montar, desmontar, montar, desmontar. Bien. Y ahora llega y dice, y fue en el 8º día que llamó Moshe a Aarón Kará Moshe a Aarón Ubanav, llamó a Aarón y a sus hijos y les ordenó y les dijo y les hizo lo que se llama la inauguración de la Keuna, por así decirlo. Bien. Ahora, parece un poco extraño. ¿Por qué? Porque llamarlo el 8º día de los Miluim, del entrenamiento, no es correcto. O sea, el entrenamiento duró 7 días y este es el 8º día, es decir, el día siguiente. Es como si yo te digo, vamos a ir a tomar un café el 9º día de Hanukkah. No hay 9º día de Hanukkah, ¿verdad? Hanukkah duró 8 días. El día siguiente ya no es Hanukkah, por lo tanto no es 9º día de Hanukkah. Bien, algo muy común cuando hablamos de la fiesta de Sukkot, perdón. Sukkot, ¿cuántos días dura? Sukkot dura 7 días. Bien. El 8º día se llama Shemini Hag Atzeret. No es el 8º día de Sukkot. No es, el Simchat Torah fuera de Israel no es el 9º día de Sukkot. Bien. Entonces, dice, ¿por qué se le llama Bayom Shemini el día noveno? El día 8º, perdón. Vayhi Bayom Shemini. Y Rashi dice de los Miluim, del entrenamiento. Entonces, esta es la pregunta difícil que le preguntan los comentaristas de Rashi. Rashi directamente dice del entrenamiento, pero no es el día de entrenamiento, no es el 8º día de entrenamiento. Otra pregunta. En la parashá estamos hablando, como dijimos, de la inauguración, entre comillas, de lo que es la Keuná, del trabajo de Aarón y de sus hijos. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre los días de entrenamiento del Mishkan con los días de la inauguración de Aarón y sus hijos como Kohanim? Son dos cosas totalmente diferentes. Y vamos a añadir a esto otro punto. ¿Acaso vimos en la parashá alguna otra parashá en toda la Torá que se llama con respecto a algún día en particular? No hay ninguna otra parashá en toda la Torá que se llame como el número de un día, ni sobre un día.
en general. Rashid, de paso, continúa y ahí dice que era este octavo día, el octavo día del entrenamiento, que era Rosh Chodesh Nisan, Shehukama Mishkan, en él fue erigido el Mishkan, en ese mismo día, Venatal Eser Atarot Ashenuyot Beseder Olam, y trajo al mundo las 10 coronas que están mencionadas en el Seder Olam. Ok, cosas que se nos escapan. Bien, quiere decir que el hecho de que se erigió el tabernáculo, el punto importante es que era Rosh Chodesh Nisan, y que eso generó en el mundo algo que fue completando el mundo. Las 10 coronas, las 10 alocuciones con las cuales fue creado el mundo, bien, lo equipara. Bien, igual que el mundo fue creado con 10 alocuciones, Vayomer, Elohim, Yehi, Or, el día en el que se erigió el tabernáculo, esas 10 eh, realidades, por así decirlo, tomaron forma. Por una forma de explicar. Bien. Efectivamente hablamos de Rosh Chodesh Nisan, ese gran Rosh Chodesh Nisan, en el cual la presencia divina bajó a donde estaba el pueblo de Israel, etcétera, al tabernáculo. Pero los comentaristas de Rashi, preguntan inmediatamente. Rashi, cuando explica sus comentarios, son comentarios sobre el sentido básico del texto, el pshat. Y aquí no me está hablando de pshat. Muy bien, y me está hablando del Miluim, se lo está inventando, de dónde salió este octavo día de los Miluim y que era Rosh Chodesh Nisan. No, Miluim son como los Miluim, entrenamiento. ¿Sí? Muy bien, entonces, Rashi viene a explicar el sentido simple del texto y no a traernos todo tipo de midrashim. Entonces, si es así, ¿qué tiene que ver ahora de hablar del vínculo de este día con Rosh Chodesh Nisan? Rashi viene a explicarnos con ello y a responder a la pregunta con la cual hemos abierto. Es decir, puesto que los días de entrenamiento eran solamente 7, entonces era a priori necesario decir, y fue después de los 7 días que llamó Moshe a Aarón. Así explica el Maharal de Praga. ¿Por qué? Porque el día octavo no tiene ningún vínculo con los días anteriores de entrenamiento. Por lo tanto, viene ahora Rashi y nos dice que ese día era Rosh Chodesh Nisan. Ah, había algo especial. Era Rosh Chodesh Nisan. Y tiene una importancia por sí mismo, por lo tanto, tiene también un nombre por sí mismo, el octavo día. Y entonces Rashi viene a responder a la pregunta a la cual preguntamos, Asbou Nasbir Etze. Es decir, ahora vamos a explicar cómo esto es una respuesta a nuestra pregunta. Para ello, vamos a utilizar el comentario del Keli Yakar. El Keli Yakar es Rabbi Shlomo Efraim Melunshitz, bien, que vivió también justo en la época del Maharal de Praga, también en la ciudad de Praga. Y él trae así en su explicación, dice, Vayhi Bayom Hashemini, y fue al octavo día. Dice, Ze Yom Shemini le Miluim, era el octavo día del entrenamiento. Niramize, dice el Keli Yakar. Entonces parecería ser, Shegam Yom Zehu Michlal Yemea Miluim, Shekadmulo. Es decir, parecería a priori que este día forma parte de los días que estaban antes de él, de los 7 días. Veze Eno, y esto no era así. ¿Por qué? Porque ya está dicho en la Torá, al final de la parashá de la semana pasada, y dice, Kishivat Yamim Yeme Melo Yetchem, porque durante 7 días van a ser los días en los que os entrenaréis. Entonces ahí la Torá claramente dice que los Miluim son 7. Bien. ואף על פי שיום זה מלואים לחנוכת המזבח, y a pesar de que este día completa, por así decirlo, la inauguración del altar, de todas formas, ¿qué tiene que ver la inauguración de Aarón y sus hijos con la inauguración del Mizbeach?
El lugar solo el Mishkan no puede funcionar si no está en el. Perfecto, pero es otro trabajo aparte. Lo que estuvieron practicando los 7 días es montar y desmontar. Montar y desmontar. Ver cómo se monta, pum, 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 pum. Se monta, está listo, desmontamos, pum, pum, pum. ¿Y quién montaba y interpretaba los paneles? Moshe. Moshe. Bien, ¿por qué? Porque dijimos que el pueblo no había sido capaz. Justamente Sí, sí. es lo que vamos a recordar ahora. A lo mejor, según lo que quiere decir, que en realidad en ese día, el octavo día, es el día en el cual realmente la presencia divina se apareció al pueblo. Bien, es decir, los 7 días anteriores, a priori, son días de Miluim, y son días de mucha frustración en el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ven cómo se monta y se desmonta el tabernáculo, pero no ocurre el milagro, no salta la chispa. No hay fuego que baja del cielo, no hay presencia divina, no hay, ¿sí? Incluso Aarón, habíamos dicho la semana pasada, ¿sí? Fueron a ver al pueblo, el pueblo fue a ver a los constructores, esto no funciona. Los constructores fueron a ver a Aarón, los constructores fueron a ver a Moshe, ¿sí? Esto no funciona. No es lo que nos prometiste, Moshe. Nos dijiste que traigamos oro, plata, bronce, todo, telas, ¿sí? Para que la presencia divina resida en nosotros. Y esto no está funcionando. Bien. Entonces, eh, Alken, por lo tanto, Usrach liten tam mayom miyamim lefi shaya yom ze shemini. Es decir, explica el Keli Yakar que por eso Rashi viene y dice que era el día octavo de los Miluim, para darle un sentido especial a ese día. En ese día hubo presencia divina. En el octavo día, cuando se inauguró y los hijos, y con ese mismo fuego murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. O sea, que no necesita y no falta presencia divina. No había. Y al final de los 7 días, en el octavo día, cuando llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y les explicó y les explicó y les dijo, entonces ahí la presencia divina residió, bajó un fuego del cielo y entonces se encendió el altar, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, por eso dice, puesto que en ese día sí que hubo, entonces es un día de por sí, es Yom Hashemini, con la Hei de Ayedía, un día octavo en particular. ¿Cuál es el día en el que la presencia divina bajó? Bien, Dabarze, y puesto que es el octavo día, eso provocó que la Kedushá llegue en su máximo exponente, que es que recibió la presencia divina en el Mishkan. Ahora, continúa el Keri Yakar y dice, Kikol Mispar Zain, porque todo el número 7, Hol. 7 es lo que es profano, donde no hay santidad. Ahora vamos al Shabbat. Muy bien. Muy bien. Un Mispar Shemini y el día octavo, Kodesh. Bien. Ahora dice, ¿y acaso el Shabbat no es el día séptimo? ¿Me estás diciendo que el Shabbat ahora es Hol? Entonces dice, aquí hay una idea muy profunda que, que vamos a resolverla, ¿sí? Solamente recordar ahora que 7, así explica el Maharal, en algunos lugares y particularmente en el libro Tiferet Israel, es lo que es Kodesh en este mundo. Es decir, que el 7 es el máximo nivel de santidad que podemos alcanzar aquí. Shabbat es Kodesh, sí. Pero nosotros que decimos, Me'en Olam Haba. Es un aperitivo de lo que será el mundo venidero. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, dice, porque todo lo que es 7 es Hol y 8 es Kodesh. Como dice el Midrash. ¿Qué dice este Midrash? Dice, Shekol Kisulosh el Moshe Haya Beaz. Toda la grandeza de Moshe
viene de Az. Az. Alef Zain. ¿Qué es Alef Zain? Az. Entonces, ¿sí? ¿Qué Az en particular? Dice, Umeaz Bati Ledaber Bishmeja, le dice Moshe a Hashem, después de que se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo, tenéis mucho tiempo libre, ahora más duro el trabajo. Y entonces Moshe va a ver a Hashem y le dice, Dios mío, Meaz Bati, desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, se ha hecho la cosa peor y no has sacado al pueblo. ¿Qué es Az? También, Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe con el pueblo de Israel. Y es 8. ¿Por qué? Porque es Aleph Zain, lo que dice el Keli Yakar. Dice, Ki Az Hainu Echad Rojev al Sheba. Az es 1, la Aleph, que monta sobre el 7. 1 que domina los 7. Bien. Az Yashir Moshe, el canto de Moshe, ¿sí? Entre paréntesis, la escala musical tiene 7 notas. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la séptima nota? Volvemos, no. Hemos subido una octava. Y luego otra vez 7 y hemos subido otra octava. Bien, vamos a hablar ahora de eso mismo, es Sefirat HaOmer. ¿Qué es Sefirat HaOmer? Contar 7 semanas. Quiere decir que cuentas una semana y cuando termina la primera semana, ahora, boom, subo un nivel y cuento otra semana. Y cuando cuento otra semana, boom, subo otro nivel. ¿Hasta qué? Hasta que llego al final de Sefirat HaOmer. ¿Qué es el final de Sefirat HaOmer? Shavuot. Vamos a ver algo muy interesante en cómo es mencionado esto. ¿Qué quiere decir? Que 1 domina sobre los 7. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu domina los 7, el firmamento, los 7 astros, los 7 planetas, etc. Y sobre esto, ¿sí? Ve'alkol, Animzaim, y sobre todas las personas que existen, ¿sí? Que desean, que fueron creados desde los 7 días de la creación. Y por ello, les parece a ellos, Ve'alken irá lahem Hashem, por eso se les apareció Hashem, puedes hacer más ruido, no hay problema. En el 8º día, Bayom Hazeh Dafka, justamente en ese día, ¿sí? Que puesto que era el 8º, ¿sí? Y Mispar Ze Miyuchad Elav Yitbaraj. Ese día, ese número, es un día que Hashem le gusta, entre comillas. Y decir, ¿por qué? Porque es suyo. Nosotros solamente podemos llegar a 7. Y Hashem es el que da el 8. Porque tenemos que trabajar durante 7 días. Vamos a... Muy bien. Bezetam a Korban. Y eso es lo mismo que ocurre con las ofrendas. Nos dice la Torah. Shoro Jese Boeski Baled. Un corderito, una cabrita, sí, que nace. Shivat Yamim Tiyeta Hatimó. 7 días estará con su madre. Ubayom Hashemini Bala Yeratze. Y a partir del 8º día en adelante será razón, será voluntad de Hashem, será apto, grato para Hashem. Le Korban y Shel Hashem. Y ese es el sentido también de la Brit Milá. ¿Sí? Y por eso justamente la Brit Milá, que se hace en el 8º día, empuja el Shabbat, que es el 7º día. Porque Shabbat es la Kedushá aquí. Pero el 8º es la Kedushá Ruhanit. Como el Mikveh. Al día 8. Muy bien, después de los Shivan aquí. Ok. Ahora, espero que todo el mundo me esté siguiendo. También en el chat, si queréis, tenéis alguna pregunta, podéis escribir. No hay ningún problema. Trataré de seguiros yo. Ahora, la dificultad en estas cosas, la verdad es que son cosas muy interesantes, ¿sí? Pero a priori,
no nos acercan al Pshat. O sea, no nos ayudan a entender Rashi. Nos alejan. O sea, hemos convertido, sí, de Bilui todavía no. no nos acerca para nada. Es decir, viene el Keli Yakar y nos propone algo maravilloso, ¿sí? Diciéndonos, שבעצם, שבעצם השכינה לא שרתה במהלך 7 ימים, que la presencia divina no descendió durante los 7 primeros días de entrenamiento. ¿Por qué? Porque eso estaban en el nivel de 7. Ahí no reside la presencia divina, o no venía a residir. Es decir, lo que es nuestro aquí. Pero en el 8º día ocurre algo que está por encima de todo ello, por encima de la naturaleza, pero según el sentido simple, no nos habla de todo esto, nos habla del día 8. Bien, así que no hemos resuelto el problema con el comentario del Kelly Yakar. ¿Pensabas que os iba a ayudar? No, os lo he puesto más difícil todavía. El animal. No, vamos a ver. Creo que vamos a hablar de la marca. Muy bien. Dice, esto me está dando, no sé por qué, un reflejo aquí terrible y no veo bien. Y volviendo a lo que preguntamos al principio, el 8 a priori no tiene vínculo con los 7 del entrenamiento. Emayur Rakshiva, ¿por qué? Porque solamente eran 7. Es decir, ¿qué hace aquí un 8? El 8 no tiene nada que ver con los 7. ¿Por qué? Porque el 8 está por fuera de lo que es 7. Bien. Otra cosa que nos recuerda, y volvemos después al Keli Yakar. Pero, perdón, me olvidé de quitar esto. Pero, hablamos de Sefirat Omer. Hablamos de contar, ¿verdad? Y hablamos de los 7. 7, 7, 7, 7. Bien. La Torah nos dice, contaréis para vosotros Sheva Shabbatot, 7 semanas. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero después dice el versículo, hasta el día siguiente de la 7ª semana, contaréis 50 días. No me sale la matemática. 7 semanas son 49 días. Me dice, contaréis 50 días. Es más, el día 50 no se cuenta. Bien. Entonces, se entiende la pregunta. Es decir, cuando la Torah nos habla del Omer, de la cuenta del Omer, que llevamos desde Pesach hasta Shavuot, dice cuenta 7 semanas, y después te dice, hasta el día siguiente contarás 50 días. No, has contado 49, y nosotros contamos 49. Sobre esto dijeron muchas explicaciones, pero están muy bien todas las explicaciones, que si las Sefirot, que si Ben Sapir, que si... Me parece muy bien, pero Tajles, en concreto, ¿sí? Todavía hay una dificultad, por más explicaciones que me quieras dar, ¿sí? ¿49 días o 50 días hay que contar? La respuesta más cercana al sentido simple la trae Rashi. Rashi dice, cuando dice Ad mi majorat, hasta el día siguiente, dice ad velo ad bichlal. Hay un concepto, cuando uno cuenta, se cuenta, dice, si eso que yo estoy contando está incluido o no incluido. Es decir, hasta el día siguiente sin incluirlo. ¿Bien? O incluyéndolo. ¿Bien? Entonces Rashid dice, ad mi majorat Shabbat, quiere decir ad velo ad bichlal, es decir, sin incluir ese día. El siguiente. Ahora, de de caché, pero todavía tenemos una dificultad. Porque el día 50, ¿sí? Es el día primero, es el día siguiente a la 7ª semana. Bien. Vamos a fijarnos
que siempre que está escrito que contemos, dice leja o lahem. Usfartem lahem, contaréis para vosotros. Besafra la mujer contará para ella. ¿Sí? Siempre. O leja o lahem. Sin embargo, cuando dice el día 50, dice tisperu hamishim yom. Contaréis 50 días. Ahí no dice para vosotros. Podemos empezar a entender. Es decir, las cuentas de 7 son nuestros. ¿Por qué? Porque 7 hemos dicho que es lo que está en este mundo, en el mundo físico. Pero cuando llega el día 50, vais a contar. El 50 se cuenta. ¿Qué quiere decir? 50, 50. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? 8 y 50 es lo mismo porque 8 es, perdón, 50 es el 8 después del 49. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es como si tú estás subiendo en una escalera y la escalera tiene 7 peldaños. Pero el siguiente peldaño está a una separación a la cual a priori no puedes llegar. Bien, entonces tú subes 7 y cuando quieres pasar al siguiente, no puedes. ¿Por qué? Porque tus medios que tienes físicos es hasta donde te pueden llevar. Nos dice, nuestros sabios cuando nos hablaron del Shabbat, lo mencionaron como Matanatova. Yo tengo un buen regalo para vosotros en mi tesoro y se llama Shabbat. Así le presentó Dios el Shabbat al pueblo de Israel. Matanatova. Eh, dice Ismach Moshe ben Matenat Chelko, en la mitad de Shabbat, se regocijó Moshe con el regalo que fue su parte, que porque Moshe nos dio el Shabbat. Muy bien. Y no solamente eso, en la Gemara nos cuenta, Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, así enseñó Rabbi Shimon ben Yochai, Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruj Hu le Israel. 3 buenos regalos le entregó Dios al pueblo de Israel. Bekulán, y todos ellos, al Yedei Yisurin, se obtienen por medio de sufrimientos, que son Torah, Eres Israel y el mundo venidero. Entonces hay algo que yo no entiendo. Es que este es otra, sí. Hay algo que yo no entiendo. Si es un regalo, ¿yo tengo que pagar por un regalo? Pagar para mí. ¿Qué es pagar para mí? Si es un regalo, no tengo que pagar por él. Si pago por él, no es un regalo. Entonces, ¿qué quiere decir que Hashem dice, te voy a dar un regalo, pero para conseguirlo me tienes que pagar? ¿Cómo me vas a pagar? Sufrimientos. Quizás por eso, pues nuestra parashá comienza con la palabra Vayhi. No, eso es Vayhi otra vez. Vayhi bimei Hashverosh. Vayhi bimei Shefot HaShofetim. Nos dicen nuestros sabios que siempre que comenzamos algo con la palabra Vayhi, viene a hablarnos de un sufrimiento. Vayhi Bayom Hashemini. ¿Qué quiere decir? El Yom HaShemini, ¿qué sufrimiento hay en él? El sufrimiento que nos provoca subir los 7 peldaños y ver que no podemos alcanzar el 8º. Llegar ahí y tener cerca la presencia divina y decir, quiero llegar, quiero subir, pero no puedo. Y eso supone un sufrimiento. Ese gap, esa separación, ese es el sufrimiento. Ahora, el Keli Yakar, volvemos al Keli Yakar, no dice que por medio del 8º día en sí mismo tuvimos el mérito de que la presencia divina llegó a nosotros. Lo que nos dice es que sin los 7 días anteriores no habría día 8º.
Eso es Vayhi Bayom Hashemini. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda saltar ese gap, ese espacio que me separa del siguiente nivel en el cual la presencia divina reside, yo tengo que pasar por 7 días. No 7 días en sí, sino tengo que pasar por este mundo. Tengo que pasar por la realidad física en la cual vivo. Y entonces, al igual que en la música, puedo subir una octava. Es decir, ya no soy el que subí los 7 escalones. ¿Y cómo hago para subir al siguiente escalón que hay esa separación? Con la mataná. Es decir, es verdad, nosotros estamos limitados al 7. Estamos limitados a este mundo. Bien, y no podemos llegar arriba. Pero tenemos pequeños ejemplos, aperitivos de lo que es el 8. ¿Cuál es el aperitivo? Shabbat. Shabbat es Men Olam Haba. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo vivo Shabbat, me estoy dando un aperitivo. ¿Qué es Shabbat? Un regalo. Hashem te da un regalo para que puedas gustar, tomar el sabor de lo que es Shabbat Blisurim. Ok. ¿Sí? Pero Torah también. Ahí es con Isurim, con sufrimientos. Torah, como dice el Pirkei Avot, que es el camino de la Torah, pan con sal comerás, beberás agua con medida, sobre el suelo dormirás, una vida de sufrimientos vas a tener, Uba Torah Ta'amel, y te vas a esforzar en el estudio de la Torah. Bien, y gracias a que vas a hacer todo esto, vas a tener la fuerza de, puff, subir al otro nivel y que resida la presencia divina. ¿Sí? Acabo de tener una... ¡Wow! En física, voy a planear. En física, nosotros sabemos que la materia está compuesta de átomos y los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Bien. Ahora, ¿por qué yo no puedo atravesar un material que es sólido? Porque para que mis átomos atraviesen esa barrera, necesitan una cantidad de energía. Bien, entonces, ¿qué son los Yisurim? ¿Qué es Torah y Yisurim? ¿Qué es Torah, que es un sufrimiento? El sufrimiento que te provoca, entre comillas, porque no provoca sufrimiento, pero la experiencia que tienes, el pago que haces, ¿sí? ¿Qué hace? Kiviahol, como si fuese que te está dando la energía para romper la barrera y pasar al siguiente nivel. ¿Sí? En física cuántica se llama no, pozos de energía. ¿Sí? Una partícula no puede salir del pozo, a no ser que tenga la energía suficiente para estar por encima de ese nivel. Ok. Ahora estamos, no son fotones. Ahora estamos hablando de nosotros. ¿Bien? Entonces, eso es Torah. Después, eres Israel. Lo mismo. No es fácil. Sufrimiento, esfuerzo. ¿Bien? Un regalo. ¿Por qué? Porque gracias a eso vas a conseguir la fuerza y la energía para pasar al siguiente. ¿Sí? ¿Qué dijimos tercero? El Olam Haba. El Olam Haba. Hay que tener el sufrimiento para tener el mérito de poder estar ahí. Sufrimiento es muy bien. ¿Sabes lo que es sufrimiento? No solamente no es pelar la banana, es pulir una piedra preciosa. ¿Sí? Lo trae aquí el mismo concepto. ¿Sí? Dice Zahar Misbah, Behai Alma Leika. ¿Cuál es el mayor de todos los sufrimientos? El mayor de todos los sufrimientos es que cuando tú haces todo esto, Torah, eres Israel, Shabbat, las mitzvot en general, ¿sí? Tú no sabes cuál es la recompensa de esa misma. No sabes cuánta energía te está dando, no sabes cuánto regalo te está dando. Bien, si tú vienes y no sabes cómo, ni siquiera no sabes cómo expresarlo.
Quiere decir, Bill Gates, cuando va a iniciar un negocio, sabe cuánto va a ganar o cuánto va a perder. Y sabe cuantificarlo. Es un número. Sabe escribirlo, sabe conceptualizarlo. Pero yo te digo, ven, vamos a estudiar Torah y vas a tener una gran recompensa. No hay forma de que tú entiendas qué significa. Otra vez. No es una cuestión de una. Otra vez, volvemos al yesh ve'ayin. ¿Sí? El sé o no sé. Bien. Eso es justamente lo que le ocurre en nuestra parashá a Nadab y Abiú. Los hijos de Aarón en esta parashá, cuando todo el pueblo ya recibió la presencia divina en el tabernáculo y el pueblo está en el momento de alegría, y de repente nos dice la Torá algo trágico: vinieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y trajeron una ofrenda extraña y los consumió el fuego. Y de repente, pero no solamente eso, o sea, Nadab y Abiú eran, Moshe le dice a Aarón, dice, Dios me ha dicho, Bikrobaya Kadesh, con los que están cercanos a mí yo me voy a consagrar. Quiere decir que eran más grandes que Moshe y Aarón, Nadab y Abiú. Bien, y de repente la Torá, en el Shishi de la Parashá, lo que va a ser la mayoría de la Parashá, de repente como que, ¡puf!, desaparece toda esta historia. Y nos empieza a hablar de gusanos, de ratones, de conejos, de cerdos, de todas las leyes de Kashrut. Todas las leyes de Kashrut, ¿sí? No sabes por qué lo haces. Te puedes vivir. Muy bien. De repente cambia el disco, cambia el chip y nos habla de todas estas, los animales, lo que está permitido, lo que está prohibido. ¿Qué cambio más brusco de repente? Ni siquiera tuvimos tiempo de hacer luto por nada había habido. Y ahora de repente nos empieza a hablar de algo tan mundano, ¿sí? Esto nos viene a hacer hincapié, Leabdil ben atameu ben atahor, para diferenciar entre lo que es puro y lo que es impuro. Los animales. El animal que es kasher se llama un animal puro, el animal que no es kasher se llama un animal impuro. Pero, por ejemplo, una mujer, cuando vive su Shiva Trikim, es exactamente lo que está haciendo. Lo mismo. Muy bien. Está procesando en un proceso de Tahara para diferenciar lo tame de lo Tao, para llegar a la Tahara. El Metzorá también, el que tuvo lepra, 7 días. Bien. Es Todo el libro de Vayikra. la única. Todo el libro de Vayikra, a partir de ahora, vamos a encontrarnos que son todo cuentas de 7 y de 8. Todo el rato. 7 y 8. Sí. La Mujanidad, el Metzorá, el Sefirat HaOmer, todo el rato, todo el rato. Bien. Nos va a venir ahora la Torá con ese cambio brusco a hablar de si yo hice bien shejitá al animal o no le hice bien shejitá al animal. Esto requiere de nosotros que marquemos los límites. Esto es también y esto es tahor. Esto está bien hecho shejitá, esto no está bien hecho shejitá. En realidad, ¿qué nos está diciendo? Gamash Nadab Abiu Yeholim Leagia. Ahí donde pueden llegar Nadab y Abiu, con su grandeza, que eran más grandes que Moshe y Aarón. A eso también hay que ponerle límites. ¿Por qué? Porque yo no te pedí ese fuego. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por su propia iniciativa? No, eso no sirve. ¿Por qué? Porque para subir al 8 hace falta la invitación, hace falta el regalo. Se querían invitar, o sea, querían alcanzar demasiado rápido. Ellos entendieron cómo funciona esto. Era por amor, pero es amor. Entendieron, dijeron, wow, esto es recibir la presencia divina. Muy bien. Eran tan grandes que entendieron cómo hacerlo, ¡paf! Clic, con un botón. ¿Sí? Viene Hashem y dice, no. Uno no puede hacer clic. Uno tiene que pasar por 7. Tiene que construir. ¿Por qué? Porque si tú quieres recibir algo de Hashem,
¿Qué necesitas? Un receptáculo. ¿Sí? Todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida, en este mundo, todos los sufrimientos, todos los problemas que nos vienen, que parece que en lugar de crecer estamos yendo para atrás y que parece que estamos, ¿sí? ¿Para qué nos sirven únicamente? Para construir el receptáculo para que cuando llegue y hayamos completado 7, de repente nos baje el regalo y recibamos a la presencia divina. Muy bien. Iba a decir algo, se me fue. Eh, Se me ha ido. Estamos con Nada de Aviu, ¿verdad? Nada de Aviu, me voy a acordar, ¿eh? Que te dieron, entonces pasaron por alto el proceso Sí, que había que construir para poder ser sí, equilibrado. era antes del Kelly. Era antes del Kelly. Presencia divina. Sí, 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 sí. Eh, se me ha ido, se me ha ido. Pero me acordaré. Bien. Eh, entonces, voy a retomar desde aquí. El día octavo está fuera de los límites de la creación, de lo que nosotros creamos. Pero es un resultado directo de los 7 días en los cuales nosotros vivimos. Es el octavo día. Y a lo mejor por eso nuestra parasha comienza, dijimos, con la palabra Vayhi. Es decir, eso es, sí. Es decir, Vayhi, dijimos, es un lenguaje de sufrimiento. Muy bien. Fijaos que cuando dijimos Az Yashir Moshe, entonces cantó Moshe. Moshe, Az Yashir Moshe, Ubene Israel. Él no cantó solo. Bien. El Akolam, todo el pueblo de Israel cantó, ¿sí? ¿La canción de qué? De uno que gobierna sobre 7. 1/7. Kolas Sefirot, todas las cuentas tienen la misma acción en realidad. En este mundo, tú cuentas 7 días. Lo nitan le agdir el Sahara Mitzvah. Tú no puedes aquí evaluar cuál es el resultado, el pago por tus acciones. Nuestros sabios nos dicen, Shamizvah, hen keneged ramach evaresh Adam. Las mitzvot de acción, mitzvot aseh, son por los 248 miembros del cuerpo humano. Y en algunos lugares, perdón, dicen que las mitzvot son los 248 miembros de Akadosh Baruj Hu, Kiviahol, como si fuese. Quiere decir, perdón, como she- She'eber Ba'adam Mekayem es Rezon Moach. Igual que el miembro de la persona cumple con la voluntad del cerebro, la mitzvah en sí que es la voluntad de Hashem. Por eso, si ahora viniesen Elazar y Itamar, los otros 2 hijos de Aarón, bien, y nos pidiesen, oye, hoy no nos dio tiempo a ponernos tefilín, ¿tenéis unos tefilín por ahí? Se ponían los mismos tefilín que nosotros. Porque la mitzvah en sí es la misma. ¿Por qué? Porque la mitzvah es la expresión de la voluntad de Hashem. No tenían unos tefilín diferentes. No por ser Elazar e Itamar. Nadab y Abiú no entendieron eso. Dijeron, somos Nadab y Abiú, nosotros podemos hacerlo de otra manera. La explicación, una de las explicaciones que traen de por qué murieron los hijos de Aarón, dicen que porque estaban Shetuyei Yain, entraron al Migdash después de haber bebido vino.
El vino es el sod. Ok. El vino es, el vino es, muy bien, el sod. El sod quiere decir lo profundo, ¿no? Entra el vino y sale el sod, los secretos de la persona. Muy bien. Entonces el vino representa también la Torah. ¿Qué quiere decir? Que en el Abío entraron bebidos de Torah. Está bien, está muy bien. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en emborracharse de Torah? Viene Hashem y dice, muy bien, emborráchate de Torah, pero en el Mikdash, aquí, no. ¿Por qué? Porque aquí, para llegar a 8, es el regalo. Estar al nivel de poder saltar al escalón número 8, no lo haces porque te has emborrachado de Torah. No lo haces porque cumplen las mitzvot mejor que nadie, tus tefilín son más grandes o más negros. Pasar al siguiente nivel es porque estás haciendo la voluntad de Hashem. Y entonces Hashem viene y te hace puff y te tira para adelante. Bien. O sea que es por Yerushalayim. O sea, no es. Dice, lo le abed morata mikdash. Es decir, no hay que perder el temor reverencial al lugar que es el santuario. Por eso no entran bebidos. Bien. El Cohen, por norma general, cuando trabajaba, cuando había Betamikdash, tenía prohibido beber vino los días que trabajaba en el Betamikdash. Bien. El único día que nosotros hacemos Birkat Kohanim en la tarde, ¿cuándo es? No. Todos los días hacemos Birkat Kohanim en la mañana. Todos los días, en Shachrit. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo de beber. Depende en qué país. En algunos países en la mañana ya están algunos contentos. Pero normalmente en la mañana la gente no bebe vino. Bien, ¿cuál es el único día en el cual se hace Birkat Kohanim en la tarde? Los días de ayuno. ¿Por qué? Porque no han comido. Bien. En Kippur se hace Birkat Kohanim en la Neilá. ¿Por qué? Porque no hemos comido. Bien. Muy bien. Entonces, eso es, eh, eso es Shetuyei Yain. Bien, dijimos, ¿por qué murieron? Por un lado dijimos que quisieron entender sin haber entendido y pensaron que ellos podían hacer clic y subir a recibir la presencia divina por sí mismos sin haber pasado por las etapas. El otro que es Shetuyei Yain. Shetuyei Yain, borracho de Torah, pero aquí no. O sea, por eso, entonces, lo que está diciendo es que tu anhelo de Torah no puede ser únicamente tu motivo de acercamiento al Boreolam para pasar largas. Es un motor, Es un motor, pero pero por eso siempre hay que volver a la halajá, que te dan las pautas. al maase. Es al decir, maase. que lo limuda ikar el maase. El estudio no es lo esencial, sino llevarlo a la práctica. Uno puede ser un Talmid Jajam, un erudito increíble y conocer todo el Shas de memoria, pero después sus acciones son lo que van a marcar quién es. Bien, lo alimuda y carela amase. Bien, vamos a ir cerrando con un último apunte. Pero todavía no sabemos por qué es Biruri. Dijimos que sí. O sea, a eso ya lo respondimos. ¿Por qué? Porque el día 8 de los Meluim quiere decir que sí está relacionado con el anterior. Si no hubo 7 días antes, si no hubo los 7 días de antes, no sería octavo día. Porque para hacer residir la presencia divina tienes que haber pasado por los 7 de antes. ¿Sí? Ahora, vamos a volver un momento a la cuenta del... No vamos a ir a lo que tenemos por delante. Por delante vamos a tener este Shabbat HaJodesh. Shabbat HaJodesh nos anuncia la llegada de Rosh Chodesh Nisan y la llegada de Rosh Chodesh Nisan nos anuncia la llegada de Pesach. Bien, por si alguien no se dio cuenta, llega Pesach, por si todavía no ha empezado a limpiar, es el momento de darse cuenta de ello. Decimos, ya empezamos la semana pasada, la costumbre marroquí de recordar
desde Purim, Pesach, a través de la lectura del Salmo de Pesach en Motzei Shabbat y una serie de versículos, Hasde Hashem Askir, las bondades de Dios yo voy a recordar, etcétera. Y ahí decimos, Kimetz Techam eres Mitzrayim, como en los días en los que nos hiciste salir de Egipto, Arenu Niflaot, haznos ver maravillas. Bien, yo siempre entendí este versículo como un versículo poético, como en los días de antaño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los días? ¿Sí? ¿Cuántos días salimos de Egipto? Uno. El 15 de Nisan salimos de Egipto. ¿Qué debería decir? Que Yom, ¿sí? Como el día en el que nos sacaste de Egipto, haznos ver maravillas. Pero seguimos todos aquí de Egipto. No salimos todos los años, salimos todos los días de Egipto. Salimos todos los días de Egipto. Dice, vamos a explicar este concepto. Dice así. La verdad es que yo todavía, es más, todavía no salimos de Egipto. Cuando vamos a completar la salida de Egipto será solamente cuando haya la redención final, con la llegada del Mashiach. Y hasta entonces, Od Yesh Mitzrayim, todavía hay un Egipto. Y cada día yo me encuentro en mi lucha y un poquito más, una gotita más para salir de Egipto. A veces también es muy difícil. Y hay momentos en los cuales yo, ¿sabes? Si digo, ¿sabes qué? Ya está, hasta aquí llegué. No, no hace falta. ¿Sí? Ya fui bastante. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y cantaron el cántico de Moshe, y cantó Miriam con las mujeres ¿sí? Después dice la Torah, Vayasá Moshe et Israel mi Yamsuf. Y los hizo viajar del Yamsuf. ¿Qué quiere decir los hizo viajar? Les obligó, dijo, vámonos ya de aquí. ¿Qué hacéis aquí parados en la orilla? No, pero Moshe ya, mira, hasta aquí, ya está muy bien. ¿Sí? Ya no hay Egipto. Ya está, vamos a volver. Ya, sí, más allá, no sé, no sabemos lo que hay ahí. A lo mejor no vamos a poder conseguirlo. Muy complicado, es muy, ¿sí? Y por eso dice que Kasher de Item en Mitzrayim, como habéis visto a Egipto hoy, no lo volveréis a ver nunca más. ¿Por qué? Porque, vamos, moveos de aquí ya. Porque todavía hay más lugar para salir. No sabemos lo que hay. O sea, no medir, no se puede medir. No se puede medir, no se puede entender, no se puede atrapar. Llegan días y momentos en los que dices, bueno, hasta aquí llegué, ya está muy bien todo, fíjate todo lo que salí, ¿sí? Ahora está muy lejos de Egipto ahora, ¿sí? Pero no me di cuenta que todavía estoy dentro. Bien. Ahora dice, Achshav, esto dijimos, Moshe trata de convencerles que todavía se encuentran, están de pie en el Egipto con su argumento. A pesar de que los egipcios ya murieron, su argumento les indica que todavía están en Egipto. Y entonces, Ayuz y la Labor tienen todavía que pasar otro día, otra salida de Egipto. Od Yom Tzedekam min Mitzrayim. Y otro día más, y otro día más. Y así, desde hace 3.336 años, cada día es un día de salida de Egipto. Pero lo interesante que es que Kimetz Tzedekam eres Mitzrayim, como los días en los cuales tú sales de Egipto, nos vas a hacer ver mal. Es decir, el esfuerzo que nosotros hacemos cada día, cada esfuerzo, ese es el día que va a provocar que veamos las maravillas. Entonces, por eso, viernes recordamos que salimos de Israel, porque pasamos la semana intentando salir de Israel. No solamente el viernes, lo recordamos todos los días. Está en las 10 de Girot, está en el Shema Israel. Bien. Kimetz Techam eres Mitzrayim, por cada día y día que tú sales de Egipto, tú recibes una recompensa por ello. Por medio de tu salida. Las maravillas, las cosas increíbles que van a ocurrirte, que tú no puedes atrapar, no puedes entenderlos. No, todavía no las puedes entender.
¿Por qué? Porque estás en 7. ¿Sí? La Geulá es 8. Porque el mundo se va a llenar de conocimiento de Hashem, la presencia divina, etc. Ze Yofia Alpi y Emet Zeteja. Eso se va a presentar por medio de los días en los cuales tú sales de Egipto. Y por eso, entonces, para llegar al tiempo de Mashiach, que será entonces el 8, hay que pasar por ese día. Mejor. Porque Kisheva y Paul Sadik, Beckham. Porque 7 veces tropieza el Sadik y todas se levanta. Es normal. Es normal que en nuestro salir de Egipto pasemos por momentos en los que tropecemos y digamos, ya está, hasta aquí, no quiero más. Ya. Sí, es muy difícil. Pero sigue adelante, sigue adelante. Bien, ese es entonces el Yom HaShemini. Bien, que nos indica que la persona puede, perdón, para que la persona pueda vivenciar el hecho de que la presencia divina finalmente se revela en este mundo, tiene que pasar por los 7 días previos, que son los 7 días de Milvin. Y ese es todo el sistema de conteo. ¿Sí? Cuando cogemos y decimos Az Yashir Moshe, entonces cantó Moshe, Kimeaz Bati el Paró, desde que vine a hablar con el faraón, ahí es cuando Moshe se convirtió en Moshe. ¿Por qué? Porque Az, porque puso a 1 sobre los 7. Es decir, nosotros lo vemos eso también en Kippur. En Kippur, el Cohen rociaba la cortina del Kodesh HaKodashim y rociaba sobre el altar de oro. ¿Y cómo hacía? Ajat le mala, Besheva le mata. 1 arriba y 7 abajo. Me lo está diciendo. 1 está arriba y 7 abajo. Los 7 de abajo, ¿cuándo se convierten en 8? Cuando pones al 1 que está arriba. Y entonces, cuando Hashem viene a integrarse con los 7, es que la presencia divina reside y entonces podemos pasar al siguiente eslabón. Eso es Parashat Shemini, un apunte de Parashat Shemini, un aspecto. Espero que a los que estáis un poco lejos lo hayáis entendido, que haya sido productivo y Bezrat Hashem, que tengamos el mérito siempre, siempre de, de completar los 7 y llegar, Bezrat Hashem, prontamente en nuestros días al número 8. Gracias a todos.